que de alguna manera pone en jaque a la idea A. Los antiguos innovadores, campeones de la idea A, instalados ahora en un espacio de poder, movilizan todas sus fuerzas para resistir el avance de la idea B, que, no obstante todas las dificultades y obstáculos, se abre paso laboriosamente hasta alcanzar un punto crítico, etc. Una de las descripciones más económicas de este proceso es la de Raymond Williams, quien lo considera de manera sincrónica, señalando que en todo momento conviven en una cultura elementos emergentes, dominantes y residuales. Para la teoría de sistemas, aquello que emerge no puede ser explicado en función de las propiedades de sus componentes o de una continuidad con estados anteriores, pero una vez que se ha expresado, redefine lo anterior. La emergencia implica una paradoja por cuanto quiebra la continuidad temporal. Lo que emerge es a la vez sorpresivo y necesario, rompe con lo que existía antes, pero nos resulta parsimonioso, casi inevitable. Ello es particularmente válido en el caso de las innovaciones exitosas, no solo en el terreno social o artístico, sino también en el ámbito científico. El matemático G.H. Hardy ha observado, y cito, en una buena demostración matemática hay un alto grado de imprevisibilidad combinada con inevitabilidad y economía. El argumento asume una forma extraña y sorpresiva. Las herramientas empleadas parecen infantilmente simples si se las compara con lo enorme de sus consecuencias, pero no hay escapatoria de sus conclusiones. T.S. Eliot incorporó una intuición similar a su idea de las tradiciones literarias. Los escritores que se sitúan al final de una tradición, como el propio Eliot, cuyos notables ejercicios ensayísticos dan forma a una crítica no desinteresada, repito, los escritores que se sitúan al final de una tradición la modifican en sentido retroactivo, influyen en sus precursores. Los tiempos de la experiencia y de la memoria no son equiparables. La disrupción temporal introducida por la memoria se proyecta hacia atrás en el tiempo. Se ha dicho que la historia no es lo que sucedió, sino lo que algunos han considerado importante. Es posible que los verdaderos núcleos o nodos de emergencia permanezcan secretos en el sentido en que Borges habló de un pudor de la historia. Es posible que en el proceso que lleva de lo emergente a lo dominante ocurran distorsiones o pérdidas, de modo que aquello que llega a intronizarse no equivalga exactamente a lo que surgió. Como señala el narrador de Pierre Menard, autor del Quijote, la gloria es una incomprensión y quizá la peor. Así, lo dominante lo sería solo en apariencia, quizás adoptando el vocabulario de la antigua fe revolucionaria, los motores de la historia nos estén velados. La fetichización de los vehículos nos llevaría a adorar carcasas vacías. El abogado y crítico chileno, crítico de arte chileno, José Salaquet, sostuvo en un artículo publicado en 2013 que, cito, vivimos no una época de cambios, sino un cambio de época. Con el fin de la Guerra Fría quedaron atrás un siglo largo, el XIX, y otro corto, el XX, según la caracterización de Hobsbawm y Habermas. Estamos en los albores de una transformación histórica a gran escala, un salto cuántico en la evolución de la humanidad, pero la sensación de agotamiento del paradigma anterior, que en el plano de la política democrática se encarna en el sistema de representación ciudadana por medio de partidos políticos, que según todo parece indicar no da para más, esa sensación de agotamiento y las demostraciones de descontento masivas en pos de una mayor igualdad no han configurado propuestas y ni siquiera vislumbrado lo que está por venir. Es decir, nos encontramos en un interregno en que constatamos que se ha cerrado una época, pero aquella que la va a suceder no acaba de manifestarse. Salaquet aventura con cautela que las grandes mutaciones de hoy y del tiempo por venir tocan a las posibilidades de información y comunicación, la extensión de la vida humana, los sistemas dominantes de producción y consumo, la demografía, las modalidades del trabajo y descanso. Por su parte, el filósofo germano norteamericano Hans Ulrich Gumbrecht
ha postulado en sus trabajos más recientes que nuestra concepción del tiempo, que llama cronótopo, ha experimentado en las últimas décadas una transmutación decisiva. Antes imperaba un cronótopo historicista. El pasado era algo que dejábamos atrás. El futuro se nos presentaba como un horizonte abierto de posibilidades y el presente como un punto de transición, en palabras de Baudelaire, imperceptiblemente breve. El tiempo era un agente absoluto de transformación. En el cronótopo actual, post-historicista, nos encontramos inundados de pasado. El futuro se cierne sobre nosotros como un conjunto de catástrofes inevitables y el presente se ensancha sin fin hasta resultar inescapable. Gumbrecht describe nuestro actual momento histórico a partir de la Segunda Guerra Mundial como dominado por una atmósfera de latencia, de espera. En alusión a otro cambio de época, el derrumbe de un modelo de civilización que marcó el comienzo de ese siglo corto, el XX, John Maxwell Coetzee se ha referido a la emergencia del temprano modernismo europeo como una, cito, crisis premonitoria de las artes. La eclosión de Bob Dylan y los Beatles en la primera mitad de la década de los 60 cambió radicalmente y casi de un momento a otro las reglas del juego de la industria de la música popular, incluyendo el que los artistas escribieran su propio material y asumieran cierto control sobre la producción, hasta llegar a fundar pequeños sellos discográficos propios, externalizando la distribución. De modo que en 1970 esa industria era irreconocible según los estándares de solo 10 años antes. El amor propio de los artistas quiere que siempre, o quisiera que siempre fuera así. Pero lo cierto es que no solo pueden emerger obras creativas que rompan los esquemas asentados, sino también nuevas e inesperadas condiciones de recepción. Un poema de Neruda en 1964, por ejemplo, es objetivamente distinto a ese mismo poema leído en 2014. Para decirlo en palabras nerudianas, han pasado impuros los años, que han hecho mella en la estatura de su obra, al menos en Chile. A estas alturas es un lugar común declarar que la punta de lanza de la narratividad, para usar el término de Olmont, de la narratividad audiovisual se desplazó hace más de una década del cine a las series de televisión. Estas constataciones triviales se traducen en una única fórmula. No existen fórmulas, formas más o menos válidas. Solo cabe distinguir entre lo que funciona y lo que no, o como declara el Evangelio citado por Claudio Magris, el Espíritu sopla donde quiere. En el plano de la comunicación escrita se ha comparado el advenimiento de lo digital con la revolución que significó la invención de la imprenta. La tormenta digital conlleva sin duda el surgimiento de nuevas maneras de leer que incluyen la posibilidad de textos ambientales que asumen la superposición de múltiples formatos y focos de atención. Gumbrecht ha descrito las prácticas de lectura de sus alumnos y alumnas, una brecha generacional que cifra en términos de agilidad, funcionalidad, capacidad de atravesar los niveles retóricos y estilísticos para acceder con insólita eficiencia al contenido, procesando grandes cantidades de texto en términos de información. La ubicuidad tecnológica va desdibujando los límites entre obra y mente y también entre obra y cuaderno de notas. Cada vez importa más el mecanismo, el cultivo de una mirada peculiar, asumiendo que cada relato elabora variaciones en torno a un puñado de temas posibles. El contenido quedará más temprano que tarde obsoleto. Como ha dicho el gran pintor realista español Antonio López, en arte todos son lugares de paso. La ansiedad ante este torrente vertiginoso de emergencias puede explicarse en términos de la resistencia a las nuevas tecnologías que describió en su momento McLuhan. Yo prefiero volver a Hall. Las extensiones de que está hecha la cultura no son nunca capaces de reemplazar todos los elementos de la facultad humana que amplifican. Realizar un viaje en auto o en carro, como dicen ustedes,
Es más eficiente que ir caminando,